Buenos días, ¿cómo están? ¿Todos bien? Ha sido buenos días de celebraciones, de fiestas, de comer, porque ha sido un buen tiempo también allá en Bernal, de celebrar también las fiestas mexicanas y pues en nuestro caso, de ir aprendiendo, conociendo y agradeciendo de este país y también de su cultura, ¿no? Allá en Bernal, con los alumnos de Instituto Bíblico, tuvimos un buen tiempo también de dar gracias a Dios y de celebrar y también de reconocer la bondad de Dios. Compartirles que tenemos ahorita un promedio de casi 50 alumnos del Instituto Bíblico de México y de diferentes países que acaban de llegar hace 2 semanas y están aprendiendo la palabra de Dios, y damos gracias por la vida de cada uno de ellos, por las diferentes formas que Dios los ha llevado, los ha traído. Algunos alumnos desde el extranjero que estaban con su trámite todo para llegar y les demoró bastante, pero gracias a Dios ya están aquí y están ahí preparándose para servir a Dios, para aprender de su palabra. Y gracias a Dios porque tenemos la oportunidad, la bendición de compartir con cada uno de estos chicos para que pues la palabra de Dios trabaje en sus corazones y después ellos puedan salir a compartir con otros. Siempre que puedan estar orando por Palabra de Vida, por los alumnos que tenemos, para que pues podamos enseñarles siempre del amor de Cristo, de su gracia, y que puedan salir una nueva generación, nuevos jóvenes para compartir el Evangelio de Cristo a diferentes lugares. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Filipenses, capítulo 2. Y hemos puesto ahí el título, El modelo de la vida cristiana, y estaba estudiando este pasaje de la Biblia, leyéndolo, y cuando llegas a la carta de Filipenses es muy interesante todo lo que vas aprendiendo, vas viendo, vas entendiendo del contexto, porque, es muy importante en esta carta el contexto en sí, puesto que Pablo, cuando escribe a las personas ahí en Filipo, su condición era de prisionero, su condición era de estar preso, su condición era de estar preso por el Evangelio de Cristo, por predicar el Evangelio de Cristo. Y estaba en una prisión que en esa época, en los tiempos bíblicos, pues no eran nada agradables, eran totalmente horribles, se podría decir, las cárceles, los lugares donde estaban, totalmente privados de su libertad y totalmente sin ningún derecho, marginados, sin ningún tipo incluso de limpieza, ni lugares así. E incluso a ellos los colocaban en los lugares, en las peores celdas, ya de por sí eran las peores. Y llegas a la carta de Filipenses, donde pues Pablo escribe una carta ahí entre muchas cosas que va comunicando acerca del gozo, acerca del agradecimiento, acerca de la vida cristiana. Y empiezas a leer la carta de Filipenses y dices, espérate, ¿de dónde están escribiendo esto? ¿O quién está escribiendo esto? ¿No? Porque me habla del ánimo, me habla de la confianza, me habla de avanzar. Bueno, pues quizás debe ser de una persona que pues está bien o tiene una buena circunstancia, una buena situación. Sin embargo, cuando vemos el contexto y vamos entendiendo, pues era todo lo contrario, más bien con Pablo. Pero fíjate que lo que vamos a aprender hoy del modelo de la vida cristiana es muchas cosas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida y ver cuando entendemos, comprendemos, o como dicen acá, ya llega a la cabalidad de nuestra mente, lo que es ser cristiano, lo que es poner tu fe en Cristo. Más allá de las circunstancias, si tú has puesto tu fe en Cristo, si tú crees en ese Dios, si tú crees en Cristo, pues las circunstancias y lo que está alrededor pasa a ser algo secundario. Y esto es lo que Pablo está reflejando a través de su palabra. Y vamos a ver la segunda, por favor, antes de leer el versículo, si podemos ver la segunda parte de la diapositiva. Y es cuando llegamos al capítulo 2, el versículo otro dice: por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay un afecto profundo y alguna compasión, completad mi gozo,
a fin de que piense de la misma manera, en el mismo amor, unánimes, pensando una misma cosa, ¿no? Ahora, cuando te dije que uno cuando lee estos versículos, cuando va al capítulo 1 y también va leyendo todo lo que va escribiendo Pablo, y va diciendo ciertas palabras, uno dice, pues, alto, ¿no? Ahora, algo muy interesante que como creyentes tenemos que comprender, entender, y como personas que hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos que ejercitar, es el animar a otros. No nos podemos quedar simplemente en dejar de lado este aspecto de la vida cristiana. A veces dejamos de lado esta parte y no animamos a otros a la carrera en la vida cristiana que estamos, o en la circunstancia que estamos pasando, o en la situación que estamos viviendo. Y nos concentramos en, bueno, yo tengo mis problemas, o de repente yo tengo mi vida, yo tengo mis circunstancias, y quizás no me da tiempo para animar a otros, ¿no? Quizás Pablo podría haber dicho lo mismo, bueno, en este momento estoy en la prisión, estoy privado de mi libertad, estoy lejos de mi familia, lejos de mis amigos, sé que los de Filipo y otro grupo de personas están orando por mí, pero pues yo soy el que estoy sufriendo y no estoy para animar a otros. Y a veces dejamos de lado este aspecto importante de animar a otros, de empujar a otros, de decir, vamos adelante en la vida cristiana. Y esto no es ajeno a que nos pasen diferentes cosas y circunstancias, situaciones, ¿no? Temas de salud, temas económicos, problemas familiares, problemas matrimoniales, de todo a veces nos pasa, ¿no? Diferentes circunstancias. Pero eso no quiere decir que por la circunstancia o la situación que estemos viviendo, dejemos de animar a otros. Ahí te puse algo de una película que hace unos meses vi con mi hija, y estaban diciendo, vamos a ver una película cristiana, y estábamos buscando. No la conocí en verdad, se llama Vencedor, y justo la encontramos y la pusimos a ver. Y es muy interesante el tema porque narra la historia de un entrenador de básquet, de allá en Estados Unidos, un entrenador que tenía un equipo que tenía muchas posibilidades para ganar el campeonato el siguiente periodo, el siguiente año. Entonces ya había armado sus jugadores, todo, y de repente empiezan a pasar situaciones en el pueblo que los jugadores, la familia de los jugadores se tienen que marchar, se tienen que ir, tienen que irse a otros pueblos, todo, y como que el entrenador se va entristeciendo, se va debilitando y dice, ya no voy a poder, ya no vamos a seguir. En la escuela le piden después que él se encargue del área de atletismo, de carreras, de maratón, y medio que no quería, yo soy entrenador de básquet, decía, pero tu equipo está mal y hay problemas de presupuesto y cosas, necesitamos que nos ayudes en eso. Y cuando hace la primera convocatoria, no llega nadie, por ahí llega una chica, atrás de todos aparece una chica y dice, ¿tú has venido para correr? Sí. Bueno, vamos a entrenar, le dice, ¿no? Y de repente la chica deja sus cosas y saca su inhalador, ¿no? Y el entrenador se queda mirando, ¿tú vas a correr? Le dice, sí, le dice, yo sé correr, pero tienes problemas de asma y todo, pero el doctor dice que puedo correr. Y entonces, en el transcurso, él como que se va desanimando y dice, mira, encima me quitan lo que quería hacer, me ponen a hacer otra cosa que no quería, y encima con esta dificultad y no vamos a ganar nada, ¿no? Empieza a echarse para atrás. Y de repente en el transcurso de la película, la chica conoce a Cristo, le predican el Evangelio y le comunica al entrenador que ella quería continuar en esto porque ahora entendía que su identidad estaba en Cristo. Y el entrenador empieza a ver una actitud diferente, empieza a decir, pues tenemos que continuar con eso. Su papá tenía problemas de visión también y le ayuda. La cosa es que finalmente él se siente tan animado por esta chica que tenía todas las dificultades del mundo para enfrentar una carrera. Si la ves, no te voy a decir cómo termina, pero para que la veas, ¿no? Pero la parte central de esto es cómo este entrenador se sentía completamente desanimado porque había perdido las cosas que él quería, ¿no? Y se ve reflejado en otra persona que tenía muchas dificultades mayores, ya cuando la veas vas a entender, es comercial, muchas dificultades mayores que él. Sin embargo, en su carrera continuó y fue adelante en todas las dificultades que se le habían presentado.
Y ¿saben qué, hermanos? Esta ilustración es más o menos lo que Pablo está dando a entender. Pablo también está completamente en una situación adversa, difícil, ¿no? Separado de todo, dejado de lado, a veces solo. Sin embargo, si ves el capítulo 1, Pablo estaba diciendo, doy gracias a Dios porque estoy predicando el Evangelio, decía, ¿no? Dice que tenían cada cierta hora, le cambiaban de soldado, le ponían su cadena, llegaba otro soldado al lado de Pablo, y Pablo, ¿qué hacía? Le predicaba el Evangelio, ¿no? Venía el cambio de soldado para cuidarlo, otra vez con la cadena ahí en la cárcel, ¿y qué hacía Pablo? Le predicaba el Evangelio, ¿no? Yo me imagino ahí toda la tropa romana, toda ahí junta, y decía, te toca con Pablo. Me va a predicar el Evangelio, decían, ¿no? Y otra vez sentado ahí por horas a su lado escuchando el Evangelio. Y él entendía, Pablo entendía que más allá de las circunstancias o la situación, y como te decía hace poquito, su identidad estaba en Cristo. Su fe y su confianza estaba en Cristo. Entonces las circunstancias adversas eran secundarias y por eso él tenía el propósito, la confianza, la fe, la firmeza de animar a otros. Porque cuando llegamos al versículo 1 dice, por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo, alguna compasión, completad mi gozo a fin de que penséis de la misma manera. ¿Y por qué dice completa mi gozo? O sea, que ya tenía un gran gozo él, ¿no? Complétalo, le dice. Complétalo, ¿por qué? Porque quería ver reflejado pues todo el trabajo que habían hecho en ellos. Ellos se podrían tirar para atrás, los habitantes de Filipo, y decir, pues ya Pablo está preso, posiblemente a nosotros nos va a pasar lo mismo, ya dejemos de atrás esto, fue bueno por un tiempo, pero a veces nos sucede eso, ¿no? Y decimos, bueno, pues la Biblia, el creer en Dios, quizás fue bueno por un tiempo o fue una etapa en mi vida, ¿no? A veces puedo comunicarme con algunos jóvenes ahí donde estuvimos trabajando en Perú, en las iglesias, y lamentablemente algunos viviendo sus vidas alejados de Dios, ¿no? Y cuando empiezas a hablar con ellos, oye, ¿te acuerdas cuando íbamos a la iglesia y hacíamos con los jóvenes, íbamos a evangelizar o íbamos a orar al culto y nos pasó tal situación y esto? Y en un momento nos dicen, sí, fue una bonita época, ¿no? Nos gustaría volver a tener esa época, así. Y de repente nos quedamos ahí en la conversación y dicen, ¿y por qué no? Sí, es que fue atrás. Y a veces nos quedamos en eso o podemos tener el riesgo de empezar a ir por ese camino. Y las personas que han trabajado en ti, tu pastor, tu líder, las personas que te han discipulado podrían decir, completa mi gozo. Completa mi gozo. O sea, yo soy feliz de verte en los caminos de Dios, verte en que estás creciendo, verte que estás discipulando, verte que te estás bautizando, que estás tomando pasos de fe, pero de repente, ¿qué pasó? Y las personas te pueden decir, completa mi gozo, porque yo estoy animado y gozoso de servir a Dios. Y creo que entendemos que el gozo va más allá. El gozo se refleja en mi relación con Dios, en mi esperanza que tengo en Cristo. Esto es lo que nos habla del gozo. Circunstancias y situaciones son pasajeras, son a diario, cambian, ¿no? Cambian totalmente. Todos los días cambian las situaciones, cambian las circunstancias. Pero para poder avanzar en este sentido de completar el gozo de otras personas, hay algo que es necesario para nosotros y es mantener la humildad. Filipenses nos va hablando mucho del gozo, pero también en este capítulo, cuando nos dice que debemos crecer en Cristo, modelar en Cristo, ver el testimonio de Cristo, ver el testimonio de su siervo, en este caso de Pablo, de cómo están animando y continuando en la obra de Dios, dice en el capítulo 2 que tenemos que continuar entendiendo todo lo que nos está dando Dios. Y Pablo está diciendo, completa mi gozo
porque pues si hay consolación en Dios, si hay esperanza en Cristo, complétalo esto. Pero ¿qué es necesario para todo esto? Mantener la humildad. Entonces no seamos como esa persona que dice, no, que escribió su libro y dice, ¿cómo ser humilde? Yo lo conseguí, ¿no? Y éxito de ventas, decía, ¿no? Y la persona está completamente distraída o distanciada de lo que es la humildad. La humildad es la persona que piensa en las otras personas. La humildad es la persona que piensa, la humildad es el concepto de la persona que piensa en otras personas primero que en sí mismo. La humildad es el concepto que nos muestra Dios a través de su palabra en Cristo, ¿no? Y vamos a ver los versículos más adelante, pero nos muestra un ejemplo de humildad. Pensando primero en el prójimo, pensando primero en la persona que tienes a tu lado. Sin embargo, a veces caemos en, ahí dice en Proverbios 11:2, lo vamos a poner, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y entonces caemos en la soberbia de pensar que sabemos todo, caemos en la soberbia de pensar que pues las cosas de Dios las puedo dejar a un lado por un momento o por un tiempo. Las cosas de Dios pueden ser una etapa simplemente de mi vida y caemos en la soberbia. Y Pablo está diciendo en el capítulo 2 que si tenemos todas estas cosas en Cristo, podemos completar el gozo de Él. Podemos completar lo que es la palabra de Dios y seguir creciendo y seguir avanzando. Y no vernos disminuidos por las dificultades que puedan pasar. Cuando la soberbia viene, también viene, dice la palabra de Dios en Proverbios 11:2, la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Y si vemos el concepto de sabiduría, siempre va ligado al temor a Dios. La sabiduría va ligada a seguir la palabra de Dios, a entender los conceptos de Dios. Y hay cosas que van más allá de nuestra vida. Hay cosas que van más allá de lo que pasa en el día a día. Y una de esas cosas que pasa más allá de nuestra vida es cuando podemos poner y enfocar toda nuestra vida basado en la palabra de Dios. Y cuando está diciendo que tenemos que tener humildad, vivir conforme a la palabra de Dios, es cuando a veces caemos en soberbia y vamos saliendo de lo que dice la palabra de Dios y vamos pensando que cada uno de nosotros puede tener en sí más alto concepto y decidir, ¿sabes qué, Dios? Tú creaste todo, tu Biblia está muy bonita, todo lo demás, pero yo puedo saber un poquito más y manejar mi vida. Y somos tan soberbios a veces que decimos, la Biblia está bien, la palabra de Dios está bien, pero yo sé manejar mi vida, yo sé manejar mis decisiones, yo sé qué es lo que me conviene más. Y entonces dejamos de lado ese concepto de la humildad y dejamos el concepto de ser humildes y dejamos el concepto de pensar en otros. Y ese concepto que va diciendo Pablo está diciendo que toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, unánime, junto, tiene que buscar la humildad. Tiene que buscar ser humildes en la palabra de Dios. Recuerda quién nos lo está diciendo, ¿no? Pablo, que estaba ahí preso con un montón de problemas y situaciones y circunstancias, y está diciendo, unánimes en esa humildad. Tienen la oportunidad de avanzar, tienen la oportunidad de seguir más adelante. Y no será, o sí es, que Dios nos va diciendo lo mismo a través de su palabra, que a veces nos enfocamos mucho en la circunstancia, en la situación, en el ambiente o en el contexto de lo que nos está pasando y dejamos de ver al prójimo en el concepto de que tenemos que ser humildes, en el concepto que también tenemos que animar a otros y nos cargamos de toda nuestra situación y todo lo que nos sucede y dejamos de lado a veces hasta la palabra de Dios. Hermanos, Pablo nos está recordando su palabra ahí en Filipenses, está diciendo, anima a otros. Ese es un buen modelo en la vida cristiana.
animar a otros, ¿no? Invitar, ¿por qué no estás viniendo? Compartir versículos de la Biblia, compartir la palabra de Dios juntos, venir a las actividades de la iglesia, invitar a los amigos, invitar a la familia, cuando tenemos reuniones especiales, traer a las personas que no conocen a Cristo de repente, y hay muchas formas, ¿no? Cada uno de ustedes seguramente sabe muchas formas que podemos involucrarnos en la obra de Dios y animar a otros. Y eso es lo que va diciendo su palabra. No dejes de animar a otros. No dejes de animar a otros. A veces animamos para muchas cosas, ¿no? Pero Dios está diciendo, ¿estás animando en la palabra de Dios? Personas enfermas, personas con problemas económicos, personas con problemas de trabajo, situaciones. ¿Piensas en alguien que puedas animar hoy en la iglesia? ¿Piensas en algún hermano que necesita ánimo, que de repente no está hoy día con nosotros, o de repente ya has visto que no está viniendo varias semanas, y que pueda decir, yo puedo animar a esa persona? Y que puedas ser humilde y decir, yo quiero animar a esa persona. Yo quiero compartirle de Cristo. Yo quiero decirle, hermano, quiero que siga viniendo a la iglesia, quiero que siga congregándose, quiero que sigamos creciendo juntos en el amor de Dios. Y en alguna manera puede decir, completa mi gozo. Porque mi gozo está en la palabra de Dios. Mi gozo está en Cristo que me rescató. Pero mi gozo también está en las personas que van creciendo cada día en la palabra de Dios. Y así como Pablo decía, completa mi gozo, a pesar de las situaciones que estamos, completa mi gozo. ¿Tienes una persona aquí en la iglesia en la que puedas decir, yo lo voy a animar, yo lo voy a buscar, yo le voy a compartir, yo voy a orar por él, yo voy a apoyarle en la situación que está pasando? Recuerda que la soberbia puede venir a nuestras vidas y puede traer deshonra. Y la soberbia quiere decir, pues yo no necesito ayudar a otros, que cada uno vea por su situación. Yo no necesito orar por el hermano. Y si no viene, pues su problema. Estás cayendo en la soberbia y estás dejando de lado la sabiduría, la humildad. Ahora, ¿qué tenemos en Dios? Pablo le está recordando a los de Filipo qué tenemos en Dios. En el modelo de la vida cristiana, lo que ya tienes, en el versículo 2 y 1 le está diciendo, hay consolación, hay refrigerio de amor, hay comunión en el Espíritu, hay afecto y misericordia. Hay estas cosas. Dentro de todas las cosas que Dios nos ha dado a través de su palabra, a través de haber puesto nuestra fe y confianza en Cristo, Pablo les está recordando, mira, hay consolación. Porque a veces pasamos momentos duros, difíciles y tristes, ¿no? Y a cada uno nos toca en diferente etapa, pero dice que en la palabra de Dios hay consuelo, hay consolación. Y algunos que hemos vivido etapas difíciles en nuestra vida, creo que podemos reconocer que en Dios hay consuelo, que en Dios hay consolación, que el Dios y su palabra nos consuela en momentos complicados en nuestra vida, y que si no tuviéramos esa esperanza, quizás esos momentos difíciles o duros hubieran sido muy complicados o mucho más difíciles. O podríamos seguir arrastrándolos hasta el día de hoy. Pero porque tengo consuelo y esperanza, muy diferente a la que da el mundo, que es pasajera y temporal, Dios está diciendo en su palabra que hay consolación. Y recuerda que también su palabra dice que Dios nos consuela con un propósito. ¿Para qué nos consuela Dios? Hay un propósito por el cual Dios nos consuela, aparte de su amor, de su gracia y misericordia. Dice en su palabra que Dios nos consuela para consolar a otros después. No es solo que te quedes con eso. La situación, la circunstancia que has vivido y que Dios te ha consolado, que Dios te ha animado, que ha llevado tu carga con lo que has pasado contigo. Hay un propósito que en su palabra dice que Dios nos consuela para consolar a otros. ¿Tú has pasado situaciones difíciles? Cada uno de nosotros ha pasado situaciones difíciles y circunstancias difíciles. Pero si hay un propósito de Dios también es, dentro del animar y dentro de ser humilde, es que cuando vea a mi hermano pasar situaciones y circunstancias difíciles, ahí estoy para consolarlo. Porque Dios me consoló a mí y ahora quiere que replique eso en otras personas. Así como decimos, ¿puedes animar a otros? Amén. ¿Puedes consolar a otros? En Cristo sí.
porque Dios nos ha dado esa oportunidad, esa esperanza. También ya tienes refrigerio de amor. ¿Cómo es esto? Dice, ¿no? Refrigerio, comida. Dios renueva su amor y su esperanza con cada uno de nosotros. ¿Ves el cuidado de amor? Es como la figura, ¿sabes qué? Hace tiempo hicieron una figura de como una animación, que había una persona que estaba acá con unas manos bien cuidada, protegida, alimentada, ¿no? Y de repente la soltaba y iba a la ciudad, al mundo, y se volvía corriendo porque decía, no quiero salir porque ahí me hacen daño, ahí me insultan, ahí hay mucho violencia. Y de repente otra vez era la mano que lo mandaba, ¿no? Y decía, no. Finalmente se ve la animación, la figura de Dios que le está diciendo, yo te estoy mandando, pero yo estoy yendo contigo. Yo soy el que te amo, que te quiero, el que te protege. Porque Dios dice que Él nos tiene en sus manos y nadie nos puede sacar de la mano del Padre. Y de repente has vivido también momentos difíciles y duros, familiares, o tienes situaciones que dices, no, ya no quiero, ya no puedo con esto. ¿Sabes? Las manos de Dios son amorosas. Y Él nos da ese refrigerio de amor que necesita nuestro corazón muchas veces cuando enfrentamos situaciones muy complicadas en nuestra vida. ¿Sabes? El refrigerio de amor no está en tantas cosas que el mundo te ofrece. No está en los vicios, en las redes sociales, no está. El refrigerio de amor verdadero que tu corazón necesita, que de repente está cargado de tantas cosas que te han pasado y dices, ya no quiero continuar, nadie me quiere, nadie me ama, es muy difícil todo esto. Hermanos, el refrigerio de amor está en Cristo. Y sé que muchos de nosotros lo experimentamos y conocemos ese refrigerio de amor. Cuando Él nos toma en sus manos, cuando oramos hacia Él, cuando vemos que tenemos esperanza, cuidado, protección, provisión de parte de Dios. Cuando decimos y vemos hacia atrás y decimos, sin Dios no podríamos haber estado hasta aquí. Y como dice también su palabra, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y en su bondad, en su amor nos ha permitido que estemos aquí. Y en su bondad, en su amor nos ha permitido seguir avanzando en su palabra. Comunión con el Espíritu. Fíjate que va ligado en esto de que podemos orar a Dios. Podemos comunicarnos con Dios, con su Espíritu, podemos hablar con Dios y podemos tener comunión. Podemos enfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros y pedir que se cumpla su voluntad en cada uno de nosotros, porque la voluntad de Dios, dice también en Romanos, es buena, agradable y perfecta. A ver, si alguien te ofrece algo que es bueno, agradable y perfecto, ¿qué vas a decir? No, a mí cosas malas nomás. Te estamos ofreciendo cosas buenas, agradables y perfectas. Es lo que Dios está diciendo a cada uno de nosotros. Y una de esas cosas buenas, agradables y perfectas es la comunión que tienes con Dios. Es la oportunidad que tienes de orar hacia Él. Es la oportunidad que tienes de entender su palabra y vivir conforme a su palabra. Es la oportunidad de un Dios santo decir, pues yo también tengo que ser santo y buscar la santidad en Dios. Y buscar su palabra y buscar crecer, ¿no? Se decía que el mandamiento olvidado es sed santos. Pero cuando hablamos de comunión con Él es que estoy buscando vivir conforme a su voluntad. Estoy buscando parecerme más a Cristo. Ese Cristo santo, alejado del pecado. ¿Y cómo es mi vida? Tratando de reflejar esa comunión con Dios. ¿Hay luchas en nuestra vida? ¿Hay pecados que debo dejar? Bueno, si quiero tener una buena y correcta comunión en el Espíritu de Dios, uno de los pasos es buscar esa santidad. Pablo estaba recordando, mira, todo esto tienes afecto y misericordias en Dios. ¿No? Porque por su misericordia dice que no hemos sido consumidos y por su misericordia no nos da lo que merecemos. Sin embargo, nos da gracia, nos da afecto, nos da bondad. Y sus misericordias, como siempre lo decimos, se renuevan cada día en cada uno de nosotros. Como hijos de Dios, estas cosas que Pablo está diciendo a través de su palabra en Filipenses, no dices, me está animando.
me está animando a continuar la carrera, me está animando a decir no estás solo, me está animando a crecer en su palabra, me está animando a buscar su voluntad, me está animando a buscar la santidad de Dios, me está animando a tener comunión con Él, me está animando a crecer con Él. Esto estaba reflejando Pablo a través de lo que Dios le decía en su palabra. Y vamos a ver en Filipenses capítulo 2 cuando dice: cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y hay una figurita, ¿no? Tratando de enfocar el mismo gozo que Dios está diciendo en su palabra. Y Dios está diciendo ahí en Filipenses, a través de Pablo: cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Pablo tenía el mismo amor? Sí. Está en Filipenses capítulo 1, predicando, le dice a todo el soldado que se le ponía ahí, cuando él de repente podía decir: esta situación ya me tiene cansado, y los soldados fuera de acá, ¿no? Tenía una brillante oportunidad, estaba viendo el propósito que Dios le estaba dando por estar ahí. Entendemos la circunstancia o la situación por la que estamos. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios nos está enseñando por cada momento que vamos pasando algo en nuestra vida y quiere formar un carácter conforme a su voluntad. Y de repente has llegado acá y decir: hermano, no sé por qué estoy pasando por esta situación, no sé por qué el Señor me ha llevado a este lugar, no sé por qué estoy en este trabajo, no sé por qué mis vecinos, o muchas cosas con las que podemos enfocarnos, ¿no? Y en vez de decir no sé por qué, podríamos cambiar y decir: ¿qué es lo que quiere Dios en este momento? ¿Qué es lo que quiere Dios en esta etapa de mi vida? ¿Por qué Dios me ha puesto este grupo de personas alrededor? ¿Por qué Dios ha puesto a tales personas en mi trabajo? ¿Por qué Dios ha puesto estas relaciones con estas familias o vecinos que no entiendo? ¿O será que Dios te ha puesto para que seas luz? ¿O será que Dios te ha puesto para que seas esperanza? ¿O será que Dios te ha puesto ahí para que sea el que comunique su mensaje? Y a veces nos enfocamos en decir, no somos humildes, nos llega la soberbia y decimos: ¿por qué estoy acá? ¿Por qué Dios me ha traído acá? ¿Por qué estoy en este barrio? ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy con estas personas? Quizás seas la única luz que esas personas tengan cerca del Evangelio de Cristo. Quizás seas la única persona que pueda comunicar el mensaje de Dios. Ay, pero Renato, tú no sabes cómo son las personas que están a mi lado, tú no sabes cómo son las personas que están en mi trabajo, ellos no van a entender, ellos nos van a rechazar, ellos van a hacer burla. Bueno, pero ¿qué nos manda Dios? Habla, comunica el Evangelio, ¿no? Responsabilidad de cada persona, si lo acepta o no. Pero nuestra responsabilidad hoy por hoy, a través de la palabra de Dios, es que nos dice: comunica, predica el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura no quiere decir que solo nos vayamos a países lejanos. Quiere decir que en el entorno, en el lugar donde estás, comunica el Evangelio. No caigas en la soberbia. No dejes de ser humilde. Y fíjate por qué Dios te ha puesto en ese lugar. Quizás es para que seas la persona que comunique el Evangelio de Cristo, ¿no? Y como una anécdota de unas personas que en un trabajo comunicó, y de repente se animó después de varios años de decir: yo soy cristiano, quiero regalarles una Biblia, y de repente habían 3 personas ahí también que dicen: yo también soy cristiano, y nadie había hablado nada, ¿no? Durante 10 años trabajaban juntos, nadie sabía que era cristiano. No pierdas la oportunidad de comunicar el mensaje de Cristo. No te enfoques en por qué estoy en esta situación, por qué estoy en este lugar, ya quiero salir. ¿Ya cumpliste el propósito por el cual Dios te tiene ahí? Cumpliendo el gozo para que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Somos unánimes, juntos, sintiendo el amor? ¿Cuáles son las motivaciones en tu vida? Las motivaciones, vas a ver que acá vamos a verlo, las motivaciones van cambiando en nuestras vidas. Sin embargo, en su palabra dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando los discípulos un día le dijeron a Jesús:
¿Dura tu palabra, difícil de entender? Pues yo digo a veces con esto, ¿no? Cuando dice Dios, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No está difícil de entender, ¿no? Pero no lo queremos entender, que es otra cosa a veces, ¿no? Está claro, ¿no? Cuando dice, no busques tus propios intereses, sino los de los demás. Y esto es revolucionario en lo que dice el concepto del mundo. Este es totalmente diferente, ¿no? Tú tienes que buscar por ti, tú tienes que luchar, tus metas, tus logros, tus sueños, tus esperanzas y todo. Yo, ¿no? Sin embargo, Dios nos dice algo totalmente diferente. ¿Cuál es tu motivación hoy en día? ¿Es amar al prójimo? ¿Tu motivación es buscar los intereses de los demás, que crezcan en su palabra? ¿Tu motivación es que conozcan de Cristo? ¿Tu motivación es que sean discipulados, que vengan a la iglesia, que sean discipulados, que escuchen el mensaje, que crezcan en su palabra? Esa es una motivación, buscando los intereses de los otros. Ahora, si tu motivación es tu interés personal, pues tendríamos que tachar todo eso, ¿no? Y termina este pasaje cuando dice, haya pues en vosotros esa actitud que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué estaba buscando Jesús cuando vino a esta tierra? ¿El beneficio de cada uno de nosotros? Pues sí, porque a través de su muerte y resurrección hay vida. Los que estábamos condenados al pecado en nuestros delitos y rebeliones, a través de él tenemos vida. Pero fíjate, las motivaciones se definen como el conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. Las motivaciones van a determinar una forma de vida. Las motivaciones persiguen un objetivo y las motivaciones pueden determinar también mi cosmovisión, cómo veo la vida. Esto puede determinar las motivaciones. ¿Cuál es tu motivación? Como leímos, buscar los intereses de los demás, buscar que crezcan, o lo mío propio. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, atención, este es uno de los parámetros que tenemos que tener en nuestras vidas. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No nos quedemos enfocados en nuestra vida totalmente. Y es el concepto de revolucionario cuando dice la palabra de Dios, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es algo que yo siempre he dicho. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice la palabra de Dios, ahí tenemos para detenernos quizás varios años de nuestra vida para aplicar ese mensaje. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cómo cuesta, ¿no? Pero Dios nos está recordando en su palabra, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y fíjate cómo Pablo te va llevando a través de Filipenses a decirte, aparte del contexto que él vivía, aparte de la circunstancia que él estaba pasando, te está llevando a vivir, anímate, crece, sé humilde, sé imitador de Cristo. Fíjate cuáles son tus motivaciones, ¿no? ¿Cuál es la motivación hoy por hoy en tu vida? ¿Cuál es tu punto principal? ¿Cuál es tu meta a seguir? ¿Cuál es la motivación que te despierta a continuar cada día? ¿Darle la gloria a Dios? Porque el último punto dice, las motivaciones pueden determinar mi cosmovisión, de cómo veo la vida. Y si mi cosmovisión, mi meta, es dar la gloria a Dios, voy a vivir conforme a su palabra. Voy a buscar agradarle a Él. Voy a buscar servirle a Él. Voy a buscar dar amor hacia el prójimo. Pero si mi motivación no es darle la gloria a Dios, y ni siquiera pienso en eso, pues va a estar alejado de la palabra de Dios. Porque van a ser basadas en mis sueños, en mis expectativas. Y sabes, algo que aprendí hace algún tiempo, un concepto no muy difícil, y ahí lo vamos a ver bien grande al siguiente, es que las cosas se hacen por amor. No es difícil el concepto, ¿no? Pero es una realidad. Hace mucho me lo enseñaron y
Fue impresionante para mí. Pero las cosas se hacen por amor, porque el amor, como dice en Romanos capítulo 5, fue derramado en nosotros, en Cristo. Ese amor fue derramado en nosotros, que no merecíamos, pero fue derramado en cada uno de nosotros cuando pusimos nuestra fe en Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que ser un parámetro en nuestra vida? Que las cosas se hacen por amor. Lo que haga día a día se hace por amor a mi prójimo, por amor a Dios, por amor a su palabra. Cuando tengo temas en la familia, circunstancias, problemas, las cosas se hacen por amor. Y no estoy sacando, yo hice esto, yo hice esto, yo hice eso, ¿tú qué has hecho? A ver, vamos a equilibrar. No, las cosas se hacen por amor. Jesús lo hizo por amor, Jesús no nos dice, yo hice esto, a ver, gracia, misericordia. Las relaciones entre esposos, pues yo esto, ¿y tú? Las cosas se hacen por amor. Y cuando dice tener el mismo espíritu unánime juntos, es que al final el deseo de Pablo en su palabra, el deseo de Dios en su palabra es unánimes, todos lo hagamos por amor. Entonces ya no tengamos que mostrar nuestra lista, yo hice esto, yo hice el otro, sino que ambos juntos, o todo el cuerpo de Cristo, esté enfocado en esto. Estoy haciendo las cosas por amor, por agradar a Dios, por ayudarte, por buscar tus intereses. Entonces en la iglesia también no podemos decir, yo hice esto, y tú. Por amor, las cosas se hacen por amor, que fue derramado en nosotros, en gracia y en bendición, las cosas se hacen por amor. Y es un concepto fácil de entender, pero difícil de aplicar. Porque tenemos nuestra lucha con nuestros propios intereses, nuestros propios sentidos. Pero Filipenses nos va diciendo esto. Las cosas se van haciendo por amor. Y qué diferente que va a ser tu vida, y te lo puedo asegurar a través de la palabra de Dios, que sigas el ejemplo de Cristo. Que sigas la voluntad de Dios. Y otra vez vas a decir, hermano, pero tú no sabes el problema que hay en mi trabajo, hermano, tú no sabes lo que es mi casa, que es mi familia. Bueno, también la palabra de Dios dice que el amor pues puede cambiar los corazones de muchas personas. No vas a ganar nada enfrentándote o buscando confrontaciones o sacando en cara, yo hice esto. El amor va a cambiar actitudes. El amor va a cambiar corazones. Y creo que muchos conocemos historias de personas que el amor cambió un corazón. Hace muchos años teníamos la oportunidad de predicar en un barrio donde había habido un terremoto grande. Y íbamos cada semana a compartir el evangelio con los niños. Y había una señora que nos abría la puerta de su casa para hacer la reunión con niños. Y todo bien, ¿no? Pero a veces llegábamos en la semana y no estaba la señora y estaba el esposo. No hay nadie, nos decía, nos cerraba la puerta. Y otra semana, bueno, no hay nadie. Pues, ¿no? Si el Señor dice que no hay nadie, nos íbamos al parque por ahí. La otra semana venía, perdón, mi esposo que estuvo, y la señora otra vez nos abría. Y después otra vez así, a veces teníamos las expresiones del Señor. Y un día justo se acercaba la época de la escuela, del colegio, de los estudios de los niños. Y llegó una donación de libros, de material educativo, y justamente ellos no tenían, y pues les dejamos una bolsa ahí a la hermana con las cosas para sus niños, ¿no? Y la otra semana fuimos a realizar la escuela bíblica, y nos abrió el Señor, pues, ¿no? Y ya nos va a decir que no hay nadie, no sé. Dice, hermano, pase, hermano, traigo las sillas, llamó a su hijo, corre, llama a los niños. ¿Y qué pasó acá, no? ¿Dónde está la otra persona? Decía, ¿no? Y le impactó mucho, y él nos decía después, nos impactó mucho, que a pesar de mi mala actitud, decía, que yo no quería nada con ustedes, los trataba mal, de repente un día le dejaban cosas a mis hijos. Y sabes, en esos días el Señor puso su fe en Cristo. Y todas las semanas era muy diferente. Ya cuando llegábamos, Él era el que ponía las sillas, Él era el que llamaba a los vecinos. Y me impactó mucho porque
un gesto de amor hacia Él, abrió su corazón hacia la palabra. Y eso es lo que muchas veces implica que podamos hacer hacia otros. Podemos responder mal por mal, ¿no? Y decir, pues podemos pelear con la persona, ¿no? Sin embargo, un gesto de amor puede cambiar el corazón de muchas personas. Las cosas se hacen por amor, nos va diciendo. Y ahí tenemos, ya en la siguiente parte del versículo, dice la palabra de Dios, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios, como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciendo semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes qué? Pablo nos ha ido llevando a través de este capítulo 2 a decirnos, este es cómo debes vivir, este es lo que debes hacer, este es el amor que debes reflejar a otros, esto tiene que ser unánimes, o sea, todos juntos tenemos que mostrar este amor. Y te dice después, este es el ejemplo de Cristo. Este es lo que Cristo nos mostró, porque el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios. O sea, no dijo, yo estoy acá y pues, abajo que se preocupen, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo. Sino que siguió el plan de Dios, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y padeció las cosas de los hombres. Vivió en un mundo de hombres. Fue insultado. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte más cruel y humillante en esa época. Colgado en un madero. Él fue el que nos dejó el ejemplo. No se aferró, sino dijo, yo voy a cumplir la voluntad del Padre. Y Jesús se humilló a sí mismo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando todos los conceptos que dijimos antes y los reflejas con lo que hizo Jesús, dices, pues es en poco lo que Jesús me está pidiendo frente a lo que Él hizo. Siendo el dueño de todo, siendo el creador del cielo y la tierra, Él se humilló y se puso ahí en condición de hombre frente a otros hombres que en un momento lo insultaban, lo escupían, lo acusaban, lo llevaron a una cruz a crucificarlo, a la muerte. Y Pablo nos está recordando, ahora debes vivir conforme a su voluntad. Él nos dejó el ejemplo. Él no se aferró. Él no dijo, no, pues yo estoy por encima de todo, teniendo todo el derecho, el creador del cielo y la tierra, nuestro Dios. Y nosotros a veces nos ponemos en condición soberbia de decir, yo voy a hacer mi vida como quiero, yo voy a tomar las decisiones como quiero, yo voy a dejar a las personas que vean por su futuro a cada uno, cuando Dios nos está marcando el ejemplo de Cristo en amor. Y sabes, más allá de su ejemplo, más allá de su condición, más allá de que Él se despojó a sí mismo, y que en esa narración que nos dice en Filipenses hay muchísima teología que ver, va basada en nuestra adoración hacia Él. Somos adoradores en espíritu y en verdad realmente de ese Dios que nos muestra amor, que nos muestra gracia y nos muestra un camino a seguir. Si nuestra adoración va conforme a lo que Él dice después en su palabra en los siguientes versículos, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dios nos está diciendo nuestra manera de vivir. Dios está diciendo el ejemplo que tenemos en Él. Pablo está narrando en su palabra cómo podemos completar el gozo viviendo conforme a su palabra. Pero finalmente te está diciendo también, va a llegar un día que si tú estás escuchando este mensaje y estás dejándolo de lado, va a llegar un día que en el nombre de Jesús se va a doblar toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. ¿Sabes?
están diciendo Pablo en esta porción de la Escritura: esto es como debes vivir, esto es lo que te toca hacer, esto es lo que Dios te está dando, esto es lo que ya tienes en Cristo, tómalo y hazlo. El ejemplo que nos dio Cristo es maravilloso. Le dice: pero va a llegar un día donde toda rodilla se va a doblar. Y aún así tú no creas, aún tú lo dejes de lado, aún tú no quieras entender el mensaje, dice Dios en su palabra que toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero hoy Dios te está diciendo: ven a Jesús. Hoy hay esperanza, hoy hay oportunidad, hoy hay bendición, hoy hay gracia, hoy hay salvación. Que si tú has venido por primera vez, si tú estás visitando la iglesia, o de repente ya has venido varias veces y no vas entendiendo o no vas comprendiendo, o has entendido y no quieres poner tu fe y esperanza, hoy es día de salvación. Dios está diciendo en su palabra: va a haber un día en que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Va a llegar ese día. Pero hoy está dando gracia, hoy está dando oportunidad a que todos los que nosotros, que somos pecadores, puedan poner su confianza y fe. Y gracias a Dios por cada uno de los que ha puesto su esperanza y confianza en Cristo, reconociendo que es pecador y que tiene esperanza. Pero si tú no lo has hecho, hoy es un día maravilloso. Hoy es un día de esperanza, de oportunidad y salvación. Que puedas entender que un día va a llegar el Cristo. Un día va a llegar Dios. Y lo que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, le vamos a alabar. Y los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza, nos vamos a arrodillar y adorarle. Y los que no han puesto su fe y su confianza, van a adorarle, van a confesar. Pero hoy tienes la oportunidad de poner su fe y confianza para que pueda estar tu nombre en su libro de la vida. Puedas entender que hay gracia y oportunidad. Dice su palabra que todos los pecaron, a todos los que pecaron están separados de su gloria. Pero también dice su palabra que hay oportunidad, que Él ha mostrado su amor y su esperanza en Cristo, que vino a morir en una cruz, que se humilló a sí mismo, como hemos leído, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero resucitó y vivió y está vivo y nos da esperanza. Y que hoy día sea un día maravilloso de decir: yo quiero vivir conforme a su voluntad. Yo quiero poner mi fe y esperanza. Y que el día que Cristo venga, si Dios nos permite ver ese día en vida, que pueda alabarle sin avergonzarme, que pueda estar seguro en la esperanza que he puesto en Él. Hoy es día de salvación, hoy es oportunidad. Ven a Jesús. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermanos, Él está vivo, Él nos da vida. Y hoy es un día maravilloso para que puedas poner su fe y confianza en Cristo Jesús. Y los que ya creemos, los que ya hemos puesto nuestra fe y confianza y que sabemos que tenemos un lugar con Él en la gloria, hoy es día también de ver si estamos haciendo las cosas por amor, si estamos siendo humildes, si estamos creciendo en su palabra y si estamos completando el gozo de los que han invertido tiempo y comunicándonos la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, te pedimos por algunas personas que quizás aún no conocen o aún no han puesto su fe, su confianza en Cristo, que hoy día sea día de salvación, que ellos puedan decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Señor Jesús, reconozco que he estado viviendo una vida en pecado, alejada de ti, pero hoy puedo poner mi fe y mi confianza, recibiendo a Cristo como mi Salvador, creyendo que Él murió en la cruz por mis pecados. Que hoy día sea día de salvación y que muchas personas puedan pasar de muerte a vida. Pero también, Dios, pedirte por cada uno de nosotros que ya conocemos tu palabra, que podamos entender que tu amor se ha derramado en nosotros, Señor. Y qué maravilloso que tu gracia y tu bondad, tu misericordia llegó un día a nuestras vidas. Y Padre, permítenos que esa gracia, esa misericordia, esa verdad también podamos comunicarnos a otros. Que no nos callemos, Señor. Que vivamos conforme a tu voluntad, que entendamos que las cosas y nuestra vida está reflejada en el amor de Cristo, que fue derramado en nosotros. Que podamos entender que podemos animar a otros y que podamos ser humildes en su palabra. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por este tiempo.
Señor, bendice nuestros corazones conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Gracias.